Tendremos una plática presencial. El encargado es el doctor Vladimir Alba Garduño, que nos hablará de isquemia mesentérica. Vladimir, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias. Vamos a hablar acerca de esta enfermedad. ¿Qué es esta enfermedad? Que desafortunadamente es una urgencia médica y una urgencia quirúrgica. Este tipo de enfermedad es la que desgraciadamente por una disminución en el flujo a nivel intestinal nos va a poder ocasionar en algunos casos una isquemia. Isquemia que desafortunadamente cuando tenemos este tipo de enfermedades va a tener un índice de mortalidad entre el 20 al 40%. Sin embargo, si no se detecta a tiempo, progresa este tipo de enfermedad, puede llegar a una mortalidad hasta el 95%. Tenemos grupos de edades en los que se presenta este tipo de enfermedad, pacientes, la mayoría mayores de 50 a 60, en promedio 75% de años, y vamos a ver más adelante dentro de la clasificación de las crónicas, también hay un cierto grupo específico de pacientes más jóvenes. Como tal, ¿qué es la isquemia mesentérica? Es obviamente la disminución del flujo sanguíneo arterial como consecuencia de una obstrucción, vasoespasmo o hipoperfusión de las mismas arterias. Para hablar acerca de la circulación arterial mesentérica, tenemos tres principales arterias: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Es importante saber que dentro de estos tres grupos de arterias también hay interconexiones. Lo que es el tronco celíaco más la arteria mesentérica superior, las gastroduodenales, pancreatoduodenales, el arco de Riolano. A nivel de mesentérica inferior van a ser la cólica media, cólica izquierda, y es más, hasta la hipogástrica va a dar algunas ramas hacia la mesentérica inferior. Es importante saber esto porque afortunadamente estas interconexiones hacen que haya menos posibilidad de una isquemia aguda. Sin embargo, cuando se da, se cree en un porcentaje alto que también tenemos alteraciones en las otras dos, por lo menos, de las arterias. La clasificación la podemos dividir en aguda y crónica. La aguda es la más común. Puede ser dada por embolismo, obviamente. Tiene que ver mucho con enfermedades preexistentes como es la fibrilación auricular, ya sea por cardiopatía isquémica, una presencia de un émbolo a través de un previo infarto transmural. Y tenemos que la principal arteria que se afecta, en algunos libros nos refiere, que es la arteria mesentérica superior. Entre el 3 al 4% de todas las arterias que va a recibir algún embolismo está esta. Y por último, tenemos la parte no oclusiva, que es el vasoespasmo. Principalmente está dado en aquellos pacientes que tenemos una hiperperfusión dada por alguna enfermedad cardíaca importante, un choque hipovolémico importante, y tenemos también la trombosis in situ. Normalmente tenemos un antecedente previo de ateromas en el sitio de la arteria mesentérica superior. Y de la crónica, como había dicho, sí, efectivamente tenemos antecedentes de ateroesclerosis hasta un 95%, son pacientes que son mayores a 70 años, pero también vamos a ver que hay el síndrome de ligamento arcuato, en el cual podemos ver mujeres entre 25 y 40 años que tienen una alteración anatómica que puede ocasionar esta enfermedad de manera crónica. ¿Cuáles son los datos clínicos? Es importante saber que este tipo de pacientes, entre más rápido podamos diagnosticarlo, la morbimortalidad de ellos va a reducir. El cuadro agudo, en un 75 a un 98%, va a tener un dolor súbito, periumbilical, mal localizado, que posteriormente va a presentar náusea, vómito en un 50-70%, un vaciamiento gástrico con presencia de diarrea entre un 25-40%. Estos signos son los principales que nos deben de dar, aunado a una historia previa del paciente, los datos de sospecha para este tipo de padecimiento. En caso de continuar, de que empiece con datos ya propios de una isquemia y una lesión como tal al intestino, va a presentar distensión,
distensión de asas, cambios hidroelectrolíticos, irritación peritoneal y hemorragia gastrointestinal hasta en un 75%. Los datos crónicos de este tipo de enfermedad son totalmente distintos y principalmente se dan en aquellos pacientes posterior a la ingesta de alimentos, principalmente sólidos, de entre 15 a 30 minutos, presencia de un dolor igual de tipo ardoroso o sordo en la boca del estómago, epigástrico, y que van a empezar a tener esa disminución de la ingesta de alimentos. Este tipo de dolor puede durar hasta 1 hora, hora y media posterior a la ingesta, y va a llegar a presentar disminución del peso del paciente y posteriormente llegar a lo que le llaman temor a los alimentos. Los pacientes dejan de comer por la presencia de dolor. Diagnóstico. El diagnóstico, como todo, tenemos que hacer laboratorios. Este tipo de pacientes va a tener algunas características, principalmente la biometría hemática, sin embargo, no son patognomónicas de esta enfermedad. En el 90% tenemos leucocitosis y normalmente se refiere que entre 18, 20 y hasta en un 50% de los pacientes hasta más de 20,000 leucos. Presencia de bandas, a su vez también en 50% una acidosis metabólica no compensada y en algunos casos hiperamicelemia. Bueno, las placas hasta en un 75% vamos a tener algún tipo de alteración. Refiriéndonos a este tipo, no es patognomónico, normalmente vamos a tener una dilatación de asas, podemos ver gas intramural, pero sin embargo realmente esto nos sirve un poco más para tratar de ver si tenemos algún tipo de oclusión, si tenemos aire libre pensando en una perforación o en otras patologías. También tenemos para el diagnóstico en agudo algunos otros gabinetes, en este caso la resonancia magnética, aunque tiene un porcentaje bueno, desgraciadamente es caro, poco accesible en muchos de los centros, y también contamos con el ultrasonido Doppler. A diferencia del diagnóstico de la enfermedad crónica, el ultrasonido no es de mucha utilidad, ya que normalmente en estos pacientes tenemos dilatación de las asas y va a provocar que desgraciadamente no pueda ser bien valorado. ¿Qué es lo que normalmente utilizamos? El uso de la tomografía. La tomografía de manera simple no nos va a ayudar mucho, va a encontrar varios datos de lesión de isquemia a nivel intestinal, pero realmente lo que nos sirve es la angiotomografía. Como pueden ver, del lado izquierdo tenemos una angiotomografía donde se ve la arteria mesentérica de manera normal. De en medio vamos a encontrar que ahí tenemos la presencia de un trombo en el segmento medial y que se recanaliza en la parte distal. Y una reconstrucción tomográfica podemos ver cómo se amputa esa arteria. A nivel crónico, ahí sí podemos utilizar el ultrasonido Doppler, en el cual nos va a referir varias características, tanto visibles dentro de la arteria como la presencia de flujos aumentados y disminuidos en el sitio de la estenosis. Y como les había platicado, en algunos casos hay una alteración anatómica en el ligamento acuato mediano que va a ocasionar cierta compresión a nivel de la arteria, disminuyendo el flujo. El tratamiento, obviamente la mayoría de los pacientes en agudo se va a hospitalizar y va a estar con características de desequilibrio electrolítico. Tenemos que estabilizar al paciente y lo más importante, tenemos que restaurar el flujo sanguíneo lo más pronto posible, antes de que lleguemos a este sitio, a este punto donde ya no va a haber retroceso, no va a poderse salvar los segmentos intestinales y se tengan que hacer resecciones. El tratamiento quirúrgico o el tratamiento se divide de manera endovascular o quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es de primera instancia la trombectomía, retirar ese émbolo o esa trombosis. Normalmente se hace vía la laparotomía exploradora, se hace una pequeña incisión en la arteria que se sospecha o más bien se ha encontrado con algún tipo de trombo y se utiliza un balón de tipo Fogarty para retirar de manera mecánica esos trombos.
De manera crónica, normalmente también podemos utilizar las derivaciones, en este caso la aorta mesentérica es la más usada, y en algunos otros casos que pensemos que el origen de esta enfermedad crónica es la presencia de ateromas, hacer una endarterectomía. ¿Qué significa esto? Es incidir sobre la arteria, sacar o retirar todas las placas ateromatosas y posteriormente volver a hacer el cierre de la arteria. Y por último, el tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular de manera aguda está muy dedicado a aquellos pacientes que tenemos con pocas horas de instalación de la patología, ya que en dado caso de que esté una evolución bastante importante, pues obviamente la laparotomía exploradora va a ser de inicio. Se puede utilizar algunos equipos en los cuales se puede extraer el trombo, como lo pueden ver en la parte de arriba. También podemos utilizar algún tipo de medicamento directamente sobre el vaso, que son trombolíticos, para deshacer este tipo de trombos. Y de manera crónica es la utilización de angioplastía, es colocar balones para que esas placas de ateromas se impacten sobre la pared de la arteria, y en algunos casos la utilización de stent. Como conclusión, es bien importante en esta patología un diagnóstico temprano para evitar esa morbimortalidad tan alta que podemos encontrar en esta patología, tener en cuenta cuáles son las características de estos pacientes y sobre todo la resolución más pronta posible. Gracias.